Dios les bendiga una vez más. Estamos ya terminando noviembre. Ya se nos va el año. Y ya estamos más viejos nosotros. Alguien me dijo, pastor, no diga porque usted no está viejo, dice. Sí, pero los años se me llegan. Que Dios nos ayude, que podamos seguir confiando en Él, esperando en Él. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Aunque yo no puedo ver a los hermanos, pero ellos me ven a mí. Y saben verdaderamente que estamos buscando tu presencia. Estamos buscando hacer tu voluntad, Señor. Gracias por guardarnos hasta este momento. Gracias por darnos fuerza, victoria para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si usted tiene la Biblia, quisiera que abra su Biblia en el capítulo 1 de Ruth. Está la vida está en Josué y después viene Jueces y después está Ruth. Del versículo 1 al 5. Usted puede leerlo todo en la casa, todo el capítulo que vamos a estar hablando, pero no tenemos tiempo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Ok, quiero pensar y que cada uno pensemos, ¿por qué Noemí con su esposo y sus 2 hijos fueron a los campos de Moab? ¿Por qué? Dios había prometido que nunca les iba a faltar el pan, que nunca iban a tener necesidad. Y ahora, esta gente habían salido de Moab, cruzado el Jordán a poseer la tierra prometida. Estaban ya en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué cayeron tan bajo ese pueblo de Dios? ¿Lo sabes tú? Ahí mismo, si tiene la Biblia en Jueces, el último capítulo 21 de Jueces, dice, y el versículo 25, es el tiempo de Noemí con su esposo y sus hijos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. En una palabra. ¿Cuántos cristianos hay a veces que lamentamos la situación de nuestras vidas? ¿Por qué otros tienen y yo no tengo? Yo sirvo a Dios.
yo ayudo a la iglesia, y yo esto, y yo el otro, y yo esto, y miren cómo me encuentro. Pero empiece a pensar por qué han venido ciertas cosas a nuestras vidas. Yo cuántas veces he estado pensando, he estado orando. Yo tengo ahí en el living, ahí en una esquina, y ahí me pongo a orar y le digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen todas estas cosas a nuestra vida? Y empiezo a pensar y se me viene a la mente que algo hablé que no era correcto o que podría ofender a alguien. Y tengo que pedirle perdón a Dios para empezar a llevar una vida mejor. ¿Cuántas cosas nos han venido? Yo tuve 20 años ahí en la iglesia Balvin Park de pastor. Hasta que llegó el momento que el supervisor dijo, tenemos que jubilarlo a Elías. Yo no hice nada malo. La congregación dijo, no queremos otro pastor, y si ponen otro pastor, nosotros nos vamos. Pero lo mismo, el supervisor me retiró. Tantos años trabajando con los hermanos. Cuando me dieron la iglesia, teníamos 15, 14, 10, no sé, porque y trabajamos y trabajábamos y trabajamos. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? La mayoría de los hermanos que se fueron a varias iglesias o se fueron al mundo o quedaron sin ir a las iglesias. ¿Por qué acontece todo eso? Porque cada uno hace lo que se le da la gana. Acá tenemos la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir y cómo tenemos que vivir. Ahora, de esto hay para hablar más de media hora. Pero el tiempo no me da. La mujer Noemí, los hijos se casaron con moabitas que no aceptaban a Dios, que no querían nada con Dios. Allí con los moabitas fue cuando Balán aconsejó al rey, cuando Balán aconsejó al pueblo de Dios, y murieron miles porque se prostituyeron con las mujeres de Moab. Pero esta mujer, Noemí, empezó a dar ejemplo a sus nueras. Se murió el esposo, murieron los dos hijos, quedó ella con las dos jovencitas. Ahora escuchó, dice versículo 6, entonces levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, la situación se va a arreglar. Dios nos va a proveer lo necesario para nuestras vidas. Dios nos va a dar en abundancia, pero Él a veces nos prueba a ver hasta dónde llegamos. Ahora, Noemí le dijo, me voy de vuelta a los campos que Dios nos dio. Yo me vuelvo a mi pueblo y a mi Dios. Y entonces sus nueras le dijeron, ciertamente nosotros vamos a ir contigo, las dos. Vamos a ir contigo. Y Noemí le dijo,
yo ya no puedo tener más hijos. ¿Qué va a pasar? Van a llegar a una tierra extraña, no se van a hallar, van a querer volver. Quédense con su pueblo, con sus dioses, con su familia. Pero salieron las dos. Y cuando llegaron, dice, cuando llegaron a los límites del pueblo de Israel y de Moab, les dijo: hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz otra vez, su voz, y lloraron. Y Orfa besó a su nuera y se volvió a su pueblo. Le dijo: vaya, suegrita, yo me vuelvo. ¿A dónde voy a ir? ¿Contigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Y se volvió. Y entonces Noemí le dice a Ruth: vete, hija mía, también tú, acompáñala a ella. ¿Para qué? ¿Qué vas a ir conmigo? ¿Qué futuro tienes? Una mujer que no era cristiana, no era del pueblo de Dios, le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque por donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Qué dejamos nosotros para servir a Dios? Nuestras amistades, nuestra familia. Noemí le dice: vuélvete a tu familia. Conmigo no puedes hacer nada. Yo ya no puedo tener hijos, ya estoy vieja. Pero ella dijo: suegrita, suegra, no me ruegues que te deje, porque no me apartaré de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, nosotros, usted lea qué bonita la historia de esa joven. Se fue con Ruth, con Noemí, Ruth. Cuando entraron en la ciudad, dice que la gente miraba y decía: esta no es Noemí. No tenía campos, no tenía en abundancia. ¿A dónde fue? Y Noemí le dice el versículo 21 de Ruth ahí: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No tanto con las manos vacías, porque venía una extranjera con ella que le iba a seguir a ella a donde fuere. Iba a hacer lo que ella le decía. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Ahora se encuentra Noemí, yo no sé, a lo mejor a sus campos, mismos campos que tenían, que habían dejado porque no tenían nada en el campo, sembraban y no salía nada, pero no pensaban que era Dios que estaba tratando con el pueblo de Israel para que se vuelva a Dios. ¿Cuántas circunstancias han pasado en nuestras vidas? ¿Cuánto me ha pasado a mí? Cuando me dejaron sin iglesia. Pero yo me cobijé en Jehová. Yo me arrimé al Señor. Cada día
buscándole en oración para que me guíe qué es lo que iba a hacer. Imagínense, cuando empezó la pandemia, acá no permitían en las iglesias en nada reuniones. Yo me iba todos los domingos a la mañana a tener reunión de aquí más o menos como 70 kilómetros. Ir y volver todos los domingos a la casa de varios hermanos y ahí nos reuníamos para buscar a Dios y no desmayamos. Se terminó la pandemia y yo seguía yendo allá. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido con esas almas y no quería dejarlas solas, sino queríamos buscar a Dios. Hasta hace medio año más o menos que empezamos a asistir a una iglesia de Dios, y entonces yo los atendía a ellos a la mañana y aquí venía a las 2 de la tarde, empezaba el servicio. Y lo empecé a invitar a ellos, Le digo, vengan, si no les gusta el servicio, si no, seguimos allá. Y empezaron a venir porque es lindo congregarse con los hermanos para adorar a Dios, para servir a Dios. Y a veces la familia junto y yo con ellos, no había esa comunicación íntima con Dios. Y empezaron a venir y quedaron ahí en la iglesia. Lean ustedes cómo Ruth empezó a juntar en los campos donde cosechaban. Ellos por ley tenían que dejar caer algo porque siempre alguien pobre venía a juntar. Y ahí estaba Ruth juntando. Y cuando llegaba a la casa con una bolsa grande llena de mercadería, dice, ¿de dónde sacaste? Y estuve en tal y tal lugar buscando. Y cómo Dios la bendijo, cómo Dios le dio un marido a ella. Y ella, ustedes pueden ver en San Mateo los primeros capítulos y en San Lucas cuando habla de la genealogía de Jesús, ahí está Ruth como bendición porque fue fiel a Dios. Busque a Dios en todo momento y Él te va a ayudar. Clama, dice, clama a mí y yo te responderé. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad de poder comprender tu palabra, leer tu palabra y lo que a ellos le ha acontecido, que no nos pase a nosotros, sino que busquemos cada día más de ti. Que dejemos a un lado todas nuestras preocupaciones, todo negocio, todo lo que tengamos, pongámoslos en tus pies para que tú nos guíes a hacer lo correcto. Gracias te damos, Señor, y te pido por cada hermano que está escuchando este mensaje y aquellos que están enfermos en este momento, en el nombre de Jesús, cree que el Señor te sana. En este momento, gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias a ti por todo. Que el Señor les bendiga a cada uno, hermano y hermana. Escríbame. Dios les bendiga.